Esta sección, Mirar, luego practicar, presenta una serie de demostraciones de técnicas de manejo avanzado de la vía aérea. Estas técnicas están descritas con más detalle en el libro Texto de PALS y serán practicadas en las estaciones de destrezas. Para manejar en forma efectiva la vía aérea pediátrica es importante considerar algunas características particulares y propias de la vía aérea de los niños. Estas son ilustraciones de un adulto, un niño y un lactante. Muestran que la vía aérea de los niños y lactantes son considerablemente más pequeñas y más cortas que las de un adulto. La laringe del adulto es cilíndrica y la parte más estrecha es a nivel de las cuerdas vocales. En contraste, la laringe de los lactantes y niños pequeños tiene forma de embudo. La vía aérea se continúa estrechando desde las cuerdas vocales hasta el cartílago cricoide, que es un anillo no distendible que rodea la vía aérea. En lactantes y preescolares, la laringe tiene una posición más superior y anterior comparada con la del adulto. Además, la lengua y la epiglotis son relativamente grandes. Y el tono vagal prominente predispone a bradicardia. Observe que la vía aérea es anterior al esófago y que el cartílago cricoides es el único anillo completo bajo las cuerdas vocales en todas las edades. Tenga presente estas consideraciones anatómicas mientras demostramos una serie de procedimientos avanzados de la vía aérea, que usted practicará más tarde en la estación de destreza. La ventilación con bolsa y máscara efectiva es una intervención de apoyo vital básica esencial, que será revisada en esta estación. Aquí se demuestra la ventilación con bolsa y máscara con un reanimador. Si se sospecha trauma de cabeza o cuello, es importante inmovilizar la columna cervical. Posicione a la víctima en decúbito supino. Abra la vía aérea y selle herméticamente la máscara sobre la cara. Una máscara facial de tamaño adecuado cubre desde el puente nasal hasta la base del mentón. Un método apropiado para la ventilación con bolsa y máscara es la técnica de sello EC. Los dedos tercero, cuarto y quinto, formando la letra E, se colocan en el borde mandibular, levantando la mandíbula. Al mismo tiempo, el pulgar e índice, formando la letra C, hacen presión sobre la máscara para crear un sello seguro sobre la boca y la nariz. Se trata de levantar la mandíbula hacia la máscara para crear un buen sello, más que presionar la máscara sobre la cara. Evite comprimir los tejidos blandos bajo la mandíbula. Administre una ventilación en 1 a 1,5 segundos, verificando la adecuada elevación del tórax. En un maniquí de lactante la secuencia es: posicione al paciente, abra la vía aérea, aplique la técnica de sello EC, comprima la bolsa lentamente, observe la elevación del tórax. Si se sospecha trauma espinal, use la técnica de elevación del mentón para abrir la vía aérea, mientras mantiene la inmovilización espinal y administra ventilaciones de rescate. La elección del tamaño de los equipos y de las dosis de los medicamentos se facilita con el uso de cintas métricas codificadas por colores, que miden desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo el equipamiento, como la máquina de aspiración, debe ser revisado y probado con anterioridad. En la estación de destreza se revisará la forma de armar los equipos. En los lactantes, la alineación óptima de la vía aérea se puede lograr colocando una toalla bajo los hombros y el tercio superior del tórax. Este alineamiento se consigue cuando el meato auditivo externo aproximadamente queda a la misma altura del hombro. Es la llamada posición de olfateo. En niños más grandes, la posición de la vía aérea puede ser optimizada colocando una toalla bajo la cabeza. Si no existe sospecha de trauma cervical, coloque al niño en la posición de olfateo. Se debe preoxigenar en forma adecuada y aspirar la cavidad orofaríngea en caso necesario.
Una vez diagnosticado el colapso circulatorio, debe instituirse en forma inmediata el masaje cardíaco externo. Posición de las manos según la edad. Lactantes. Un dedo por debajo de la línea intermamilar. Con ambas manos rodeando el tórax, los pulgares presionan en dicho punto con una profundidad de más o menos 2 centímetros y con una frecuencia de 100 por minuto. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. En los niños, seguir el reborde costal hasta apéndices sifoides, colocando el talón de la otra mano 2 través de dedos por encima de este, comprimiendo el tórax 2,5 centímetros con una frecuencia de 100 por minuto. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Luego de 20 ciclos, rechequear al paciente. Ante la sospecha de la obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño en un lactante, proceda de la siguiente manera. Coloque al niño boca abajo sobre su antebrazo, de manera de sostener con su mano la mandíbula del pequeño. Apoye su antebrazo sobre su muslo. La cabeza del niño debe quedar más baja que su tronco. Dé hasta 5 golpes enérgicos con el talón de su mano en la espalda del niño, en la zona interescapular. Rote con cuidado al niño de manera que quede boca arriba. Siempre debe mantenerse la cabeza por debajo del nivel del tronco. Comprima hasta 5 veces el tórax, como en el masaje cardíaco, apoyando 2 dedos 2 centímetros por debajo de la línea intermamilar. Los pasos anteriores se deben repetir hasta que el niño expulse el cuerpo extraño o pierda la conciencia. Si pierde la conciencia, acuéstelo boca arriba. Ábrale la boca y traccione la mandíbula y la lengua para ver las fauces. Si ve el cuerpo extraño, retírelo con los dedos. Solo si lo ve. Inicie ventilación. Si no ventila, reposicione la cabeza e intente otra vez. Si continúa sin expandir el tórax, prosiga con los pasos siguientes. Si no produce ventilación, proceda a administrar 5 golpes en la espalda y 5 compresiones torácicas. Abra la boca y traccione la mandíbula y la lengua. Retire el cuerpo extraño solo si lo puede ver. Repita los puntos anteriores hasta obtener ventilación, expansión torácica. Si está solo, pasado el primer minuto, pida ayuda y luego continúe los esfuerzos para desobstruir. Párese detrás del paciente y abrácelo pasando sus brazos por debajo de las axilas. Coloque una mano dentro de la otra y ambas sobre el abdomen por encima del ombligo, pero lejos del apéndice sifoides. Presione varias veces con su puño sobre el abdomen en forma enérgica y rápida, evitando presionar el sifoide y los bordes inferiores de las costillas para no producir daño en órganos intraabdominales. Continúe con estas compresiones hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño o pierda la conciencia. Si el paciente pierde la conciencia, acuéstelo boca arriba. Ábrale la boca y traccione la mandíbula y la lengua para ver las fauces. Si ve el cuerpo extraño, retírelo con los dedos, solo si lo ve. Inicie ventilación. Si no ventila, reposicione la cabeza e intente otra vez.
Si continúa sin expandir el tórax, prosiga con los pasos siguientes. Arrodíllese a caballo de los muslos del paciente, coloque el talón de una mano en la línea media del abdomen, por encima del ombligo y lejos del apéndice sifoides. Presione con ambas manos en forma rápida y enérgica en sentido cefálico. Debe realizar series de 5 compresiones. Abra la boca y traccione la mandíbula y la lengua para visualizar fauces. Si ve el cuerpo extraño, retírelo con los dedos, solo en el caso de que lo vea. Repita los pasos anteriores hasta lograr ventilación. Si está solo, pasado el primer minuto, pida ayuda y continúe los esfuerzos para desobstruir. En un maniquí de lactante la secuencia es: posicione al paciente, abra la vía aérea, aplique la técnica de sello EC, comprima la bolsa lentamente, observe la elevación del tórax. Si se sospecha trauma espinal, use la técnica de elevación del mentón para abrir la vía aérea, mientras mantiene la inmovilización espinal y administra ventilaciones de rescate. La técnica de intubación endotraqueal, cuando es realizada por proveedores debidamente entrenados, permite un aporte confiable de oxígeno con menos riesgo de distensión gástrica. Se requiere de gran experiencia y cuidados especiales para mantener la inmovilización cervical durante la intubación en pacientes con sospecha de lesión cervical. La elección del tamaño de los equipos y de las dosis de los medicamentos se facilita con el uso de cintas métricas codificadas por colores, que miden desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Todo el equipamiento, como la máquina de aspiración, debe ser revisado y probado con anterioridad. En la estación de destreza se revisará la forma de armar los equipos. En los lactantes, la alineación óptima de la vía aérea se puede lograr colocando una toalla bajo los hombros y el tercio superior del tórax. Este alineamiento se consigue cuando el meato auditivo externo aproximadamente queda a la misma altura del hombro. Es la llamada posición de olfateo. En niños más grandes, la posición de la vía aérea puede ser optimizada colocando una toalla bajo la cabeza. Si no existe sospecha de trauma cervical, coloque al niño en la posición de olfateo. Se debe preoxigenar en forma adecuada y aspirar la cavidad orofaríngea en caso necesario. Se pueden usar hojas de laringoscopio rectas o curvas. En esta demostración se usa una hoja recta. Sostenga el mango en su mano izquierda. Abra la boca usando su mano derecha enguantada. Inserte la hoja en la boca, siguiendo la curvatura natural de la faringe, llevando la lengua hacia la izquierda, mientras avanza hasta la base de la lengua. Cuando se visualice la epiglotis, la punta de la hoja puede ser colocada en la bayécula, en la base de la lengua, o puede ser usada para levantar la epiglotis directamente. Levante el laringoscopio en dirección del mango para exponer la glotis. No rote el laringoscopio hacia adelante o atrás y evite la presión sobre labios, encías o dientes superiores. Se puede aplicar presión sobre el cricoide para visualizar la glotis. Un ayudante puede mejorar su visión aplicando presión en el lado derecho de la boca. Inserte el tubo endotraqueal por el borde derecho de la boca.
No lo inserte por el canal principal de la hoja del laringoscopio, ya que esto obstruirá su visión. Pase el tubo endotraqueal por la glotis hasta la mitad de la tráquea. Muchos tubos endotraqueales tienen una marca que estima en forma adecuada la profundidad del tubo endotraqueal y cuando está a nivel de las cuerdas vocales. Una vez que el tubo está en posición, inicie ventilación con presión positiva. Verifique la elevación simétrica del tórax. Los ruidos respiratorios deben auscultarse en ambas axilas y sobre ambos campos pulmonares, pero no sobre el estómago. Si el movimiento del tórax o los ruidos pulmonares son asimétricos, puede indicar que ha ocurrido una intubación del bronquio fuente derecho. Verifique la profundidad del tubo y retírelo en forma gradual hasta que los ruidos respiratorios sean audibles en forma bilateral y se visualiza una elevación simétrica del tórax. Utilice un método de confirmación secundaria para asegurar la posición correcta del tubo endotraqueal. Un detector de CO2 expirado puede confirmar la posición correcta del TET después de 6 ventilaciones. El detector esofágico se demostrará al final de este video. En la estación de destrezas, revisarán la interpretación del CO2 expirado. La presencia de vapor en el tubo, el movimiento simétrico del tórax y la presencia de ruidos respiratorios, aunque útiles, no son 100% confiables de la ubicación correcta del tubo endotraqueal. Una vez confirmada la posición del tubo, fíjelo. Hay muchas formas de fijar el tubo en niños. La técnica con empleo de tela y adhesivo líquido se demuestra aquí. Revisemos ahora el procedimiento en un entorno clínico respecto a la colocación de un tubo traqueal con CAF en un lactante. Inserte la hoja del laringoscopio a lo largo del costado derecho de la boca, llevando la lengua hacia la izquierda. Visualice la epiglotis en la base de la lengua y levántela. No gire el laringoscopio hacia atrás para evitar el daño en el labio superior, encías o dientes. La inspección visual puede mejorar cuando un asistente aplica presión sobre el cricoides. Cuando la glotis y las cuerdas vocales son claramente visibles, avance el tubo traqueal por la apertura de la glotis, hasta que el CAF pase más allá de las cuerdas vocales. Una vez que el tubo esté en posición, infle el CAF. Inicie ventilación con presión positiva y verifique si hay elevación simétrica del tórax. Ausculte si hay sonidos respiratorios bilaterales sobre las axilas, campo pulmonar superior y estómago. Aun cuando los ruidos respiratorios y el vaho gaseoso en el tubo traqueal son índices de buena posición, se recomienda la confirmación secundaria de la intubación traqueal. En pacientes inestables clínicamente debiera detectarse el CO2 expirado con ayuda del capnógrafo, que indica la confirmación de la intubación traqueal. El siguiente ejemplo ilustra lo que usted podría ver en el lactante, valiéndose de una hoja recta y de un tubo endotraqueal sin CAF. Note que la epiglotis es grande y hay necesidad de levantarla a veces suavemente con la punta de la hoja para exponer la laringe. Note también las cuerdas vocales y la pequeña apertura en la glotis. El examen visual puede mejorar cuando un ayudante aplica presión sobre el lado derecho de la boca. Inserte el tubo endotraqueal. Muchos tubos endotraqueales tienen una marca epigloteal que ayuda a posicionar el tubo adecuadamente. Luego de la inserción, confirme los movimientos del tórax, los ruidos respiratorios y el CO2 expirado y luego fije el tubo endotraqueal. Todo niño asistido con respiración artificial puede bruscamente deteriorarse en su condición clínica. En tales casos, se requiere evaluación urgente. Una sigla a memorizar para descartar problemas en una situación de severo deterioro del paciente intubado es DOPE. La D representa desplazamiento del tubo. Revise que el tubo endotraqueal no se haya desplazado hacia un bronquio fuente o fuera de la tráquea. La O significa obstrucción. Asegúrese de que el tubo no esté enroscado o bloqueado por secreciones y que esté despejado. La P significa neumotórax. A presión, confirme si hay movimiento bilateral de la pared del tórax, ruidos respiratorios y cambios significativos en el CO2 expirado. A diferencia de los adultos, los niños no presentan desviaciones traqueales evidentes ni venas del cuello distendidas cuando hay neumotórax a tensión. Y la E nos recuerda comprobar si hay fallas en los equipos.
Si el paciente está siendo ventilado manualmente, asegúrese de que haya flujo de oxígeno hacia la bolsa mascarilla. Si el paciente está con ventilador y su condición mejora con la ventilación manual, es probable que el problema tenga relación con los equipos. Esta sigla a memorizar DOPE será usada a lo largo de los cursos PALS cuando corresponda evaluar a lactantes y niños sometidos a intubación endotraqueal que presenten súbito deterioro. Practique el uso de la sigla mnemotécnica DOPE a medida que avance en sus estaciones de destrezas. Abra la vía aérea. Apoye la respiración. Evalúe los signos de circulación. Estos son principios esenciales en la respuesta a una emergencia pediátrica. A medida que aprenda y practique estas técnicas avanzadas de la vía aérea, piense en cómo aplicarlas en su práctica diaria para auxiliar niños con emergencias. Si el niño o lactante está inconsciente, una cánula orofaríngea puede ayudar a mantener despejada la vía aérea. Una cánula oral de tamaño adecuado debe ir desde la comisura de la boca hasta el ángulo del mentón del niño cuando se sitúa junto a la cara del niño. Si la cánula es demasiado grande, puede bloquear la vía aérea. Si es demasiado pequeña, puede empujar la lengua y obstruir la vía aérea. Una técnica útil es usar un bajalenguas para comprimir la lengua e insertar el aparato. Recuerde, la cánula oral no debe ser usada en niños conscientes, ya que puede estimular el reflejo del vómito. Además de la intubación endotraqueal, se pueden usar otros elementos para asegurar la vía aérea. La máscara laríngea o LMA puede ser usada por personal debidamente entrenado para asegurar la vía aérea en niños y lactantes inconscientes. La máscara laríngea está disponible en variedad de tamaños y consiste en un tubo con su extremo de aspecto ovoidal tipo máscara. Note que el CAF está completamente desinflado y luego es lubricado. La máscara laríngea se introduce en la faringe. Luego se avanza hasta cubrir la glotis. El globo es luego inflado, lo que sella la hipofaringe. Usted puede ver o usar aparatos detectores esofágicos en adultos o en niños mayores. Los dispositivos detectores esofágicos son básicamente aspiradores de aire desde la tráquea cartilaginosa. En este ejemplo, el tubo traqueal está ubicado en el esófago. Las paredes del esófago colapsan cuando se intenta aspirar con un aparato detector esofágico, impidiendo rellenar el bulbo. A diferencia del detector de CO2 aspirado, el aparato detector esofágico debe usarse previamente a la ventilación con presión positiva. Aun cuando se han usado en niños, los detectores esofágicos no son confiables y en consecuencia no se recomienda su uso rutinario. Alrededor del 4% de los niños que ingresan por trauma al hospital presentan lesiones en la columna vertebral. Son frecuentes las lesiones de médula espinal que no presentan anormalidad radiográfica, el llamado en inglés síndrome Saiwara, es decir, lesión de la médula espinal sin alteración radiológica. La mayor parte de estas lesiones tienen su origen en accidentes automovilísticos, caídas y traumas en relación al deporte. El diagnóstico y tratamiento adecuados, comenzando por la inmovilización de la columna, puede ayudar a minimizar la lesión medular y disminuye la posibilidad de agravar la lesión. El término inmovilización de columna se utiliza en este curso para referirse a la estabilización espinal. Si bien la meta es conseguir un 100% de inmovilidad, esto es difícil en la práctica. La necesidad de inmovilizar la columna se establece a partir del análisis del mecanismo de la lesión y de un correcto examen médico. Los mecanismos más comúnmente asociados a las lesiones de cuello son trauma multisistémico, trauma de cabeza, cuello o torso, lesiones de inmersión o zambullida, caídas desde una distancia superior a la estatura del paciente, rápida aceleración o desaceleración al examen físico. Se puede constatar lesión severa en cráneo, compromiso de conciencia alterado, dolor o inestabilidad en el cuello,
signos neurológicos locales y heridas distractorias significativamente dolorosas. Todo paciente de quien se sospeche lesión en la columna debe ser inmovilizado. En algunos casos, esta decisión solo tendrá como base la naturaleza de la lesión o la impresión clínica del profesional. Antes de tratar a un niño víctima de trauma, se recomienda seguir la norma básica de seguridad que incluye uso de guantes y protegerse los ojos ante el potencial contacto con fluidos corporales. Al acercarse al niño, hable calmadamente. Instruya al niño para que no mueva su cabeza e identifíquese como alguien que ha venido para ayudarle. Luego del contacto inicial con el niño, la prioridad es abordar la estabilización bimanual de la columna cervical y simultáneamente, de ser necesario, despejar la vía aérea. Una maniobra modificada de la elevación del mentón puede usarse para tal efecto. Ahora demostraremos una maniobra de estabilización bimanual. Ubique simultáneamente las palmas de sus manos sobre los oídos del niño, dejando sus dedos meñique y anular apuntando hacia los hombros del niño. Su dedo central debe estar en el ángulo de la mandíbula para efectuar la elevación del mentón si fuese necesario. Su dedo índice debe situarse entre el labio y el punto prominente de la barbilla. Los pulgares van sobre los pómulos y en los niños más pequeños en la frente. Asegúrese de no hacer presión en los ojos. El propósito es alinear el meato auditivo externo con el hombro. Así se alinea la columna cervical y se evita la flexión del cuello. Debe asegurarse de no rotar la cabeza y no flectar el cuello. Un cuello cervical rígido es un accesorio para inmovilización cervical. Por sí solo no inmoviliza totalmente la columna cervical. Si el paciente está boca arriba, deslice la parte posterior del cuello cervical por debajo del cuello del paciente. Cierre el frente del cuello cervical asegurándolo con velcro. Un cuello cervical rígido de tamaño adecuado limita la flexión y extensión de la columna cervical. La barbilla debe calzar ajustadamente, pero la mandíbula no debe forzarse hacia atrás, ya que podría comprometer la vía aérea. La porción inferior del cuello cervical debe reposar firmemente en el tórax y clavículas. Habitualmente se dispone de varios tamaños. Sin embargo, si ninguno de los cuellos cervicales disponibles en el comercio se ajusta a un determinado niño, la columna cervical puede ser aceptable y confiablemente inmovilizada sin la ayuda de un cuello cervical. Ese puede ser el caso de los lactantes pequeños. Una toalla doblada alrededor del cuello puede ser usada en tales ocasiones. La toalla debe doblarse por detrás del cuello y sus extremos deben cruzarse por encima del tórax. La toalla no debe cruzarse encima del cuello, ya que podría comprometer la vía aérea. Si el grosor de la toalla doblada no se calcula cuidadosamente, la propia toalla puede causar hiperextensión de la columna cervical. Una vez inmovilizada apropiadamente la columna cervical usando un cuello cervical rígido, el niño ya puede ser colocado sobre una tabla cervical. La tabla cervical corriente es una tabla no porosa con agujeros en sus bordes para asegurar las correas y cargar la tabla. Posicionar a un niño sobre la tabla entraña ciertas dificultades. Para comenzar, la cabeza y occipucio de un niño son relativamente grandes, lo que puede ocasionar que cabeza y cuello se flecten hacia adelante, comprometiendo potencialmente la vía aérea y la columna cervical. Algunas tablas tienen una depresión o cavidad donde descansar la cabeza. Cuando use una tabla cervical corriente, los proveedores de salud deben poner entre 1 y 3 centímetros de toallas o mantas en la zona de la tabla que quedará bajo el tronco del niño. Esta capa debe extenderse desde las nalgas a los hombros, elevando levemente el tronco, de modo que la cabeza se desplace hacia atrás, logrando un alineamiento neutro. La técnica estándar para mover a un niño hacia una tabla cervical se llama log roll. Uno de los proveedores de salud mantiene la estabilización de columna cervical desde la cabeza del paciente y será el encargado de coordinar el log roll. El niño es girado sobre un costado, manteniendo la columna tan derecha como sea posible. Una vez en decúbito lateral, se revisa si hay heridas en la espalda o irregularidades palpables en la columna. Luego, el niño es ubicado en la tabla. Una vez que el niño ha sido puesto en la tabla, es posible que necesite centrarlo en la misma. Para centrar al niño, el proveedor que controla la columna cervical dirige la maniobra. Los movimientos se hacen en dirección axial, manteniendo alineada la columna de la cabeza a los pies. Asegure al niño a la tabla usando por lo menos 3 puntos anatómicos: los hombros, la pelvis y los muslos, mientras que se continúa ejerciendo la inmovilización cervical bimanual.
Una técnica para pasar de sujeción manual a sujeción por correas es comenzar por ajustar las correas a los hombros, luego la pelvis, luego los muslos, dejando la sujeción de la cabeza y de la columna cervical para el final. Las correas de los hombros deben ir aseguradas por encima de los hombros y no por sobre la parte inferior del tórax. Con ello se minimiza el riesgo de que la inmovilización limite el movimiento torácico y con ello la respiración. Las correas de la pelvis aseguran el tronco inferior y las caderas. Las correas deben cruzarse justo sobre la pelvis para asegurar una sujeción pareja sobre la tabla. No se debe aplicar presión alguna en el abdomen, ya que ello podría comprometer ventilación, empeorar alguna lesión existente en un órgano abdominal o aumentar el riesgo de regurgitación. Asegurar los muslos evitará que el niño doble las rodillas y pueda soltarse. Para más comodidad, se puede enrollar una toalla bajo las rodillas. Por último, asegure cabeza y cuello. Para asegurar la cabeza a la tabla, se pueden utilizar toallas enrolladas, mantas enrolladas, bloques de espuma y cuellos cervicales rígidos. Hay varias razones para dejar la inmovilización de cabeza y cuello para el final. Si fuera necesario hacer un lock roll para desbloquear la vía aérea, uno de los rescatadores está manteniendo la estabilización de la columna cervical simultáneamente y está monitoreando la vía aérea. Una vez bien inmovilizado el tronco, se puede asegurar y estabilizar la columna cervical, ya que los movimientos espontáneos o iatrogénicos del tronco están limitados. Los dispositivos de inmovilización cervical o DIC, situados en un extremo de la tabla cervical, proporcionan bloques de espuma para rodear la cabeza y cuello. La manta bajo el tronco puede requerir más de 3 centímetros de grosor, ya que la cabeza también asciende debido al cojín de espuma. Asegurar correas de velcro sobre frente y mentón para mantener la cabeza en su lugar. Las bolsas de arena o las bolsas de fluidos intravenosos no son recomendables como dispositivos inmovilizadores de cuello y cabeza. El peso de estos elementos puede movilizar la cabeza del niño al efectuarse un viraje brusco o un procedimiento para despejar la vía aérea. No siempre es fácil decidir si un niño con riesgo de lesión cervical en un asiento al interior de un vehículo debe ser inmovilizado allí mismo o primero debe ser retirado del interior del vehículo. Si el niño requiere una completa evaluación de trauma, intervención por dificultad respiratoria o manejo circulatorio, debe ser retirado sobre el asiento desde el interior del vehículo. Si el niño permanece aún en el vehículo, el niño será abordado por uno de los rescatistas que estabilizará la columna cervical. Se le proporcionará oxígeno a todo niño inconsciente o con dificultades respiratorias. Omitimos esta última situación para hacer más clara la técnica de inmovilización. Los cinturones de seguridad del auto se quitan desajustándolos o cortándolos. Se retira el asiento del vehículo y se lleva hasta la tabla cervical mientras un rescatista mantiene la estabilización de la columna. El asiento debe inclinarse hacia atrás, sobre la tabla cervical, mientras un rescatista mantiene la estabilización cervical. La colocación de toallas o mantas con un grosor de entre 1 y 3 centímetros sobre la tabla cervical para proporcionar una postura neutra de la columna es recomendable en los niños pequeños. La estabilización cervical debe ser permanente. Mientras el segundo rescatador estabiliza el tronco inferior, el primero dirige un coordinado movimiento axial sobre la tabla. Se debe poner particular atención en el adecuado acolchado de los costados del cuerpo. Cualquier brecha entre el cuerpo del niño y el borde de la tabla debe rellenarse con mantas o toallas enrolladas antes de ajustar las correas. Si no se rellenan los costados, el niño se deslizará de lado a lado en la tabla durante el traslado, o al volver al niño de costado en caso de vómitos. El niño es fijado a la tabla, y su cabeza y cuello son inmovilizados al final. Alternativamente, el dispositivo pediátrico de extricación es ubicado detrás de la cabeza, cuello y espalda, para proporcionar apoyo a la columna, mientras el niño es sacado suavemente del asiento en dirección axial hacia la tabla cervical. Aun cuando la estabilización cervical con un cuello cervical rígido es deseable, las toallas enrolladas o la inmovilización manual también resultan apropiadas en algunas circunstancias. Cuando se consideran todos los puntos de inmovilización cervical, es importante entender los posibles riesgos asociados que incluyen obstrucción de la vía aérea superior, provocada por un cuello cervical de tamaño inadecuado, o por una flexión anterior en caso de lactantes o niños pequeños, y compromiso de la ventilación por ubicación incorrecta o excesivo ajuste de las correas. Otros riesgos potenciales que se han extraído de información limitada en adultos incluyen
interferencia con el manejo de la vía aérea, atrasos en traslado o examen físico, dolor en puntos físicos prominentes tales como occipucio y columna lumbosacra, y agitación psicomotriz, como resultado del aumento de la presión intracraneana, o de movimientos de la columna a pesar de los esfuerzos por mantener la estabilidad. Aun cuando las lesiones de columna no son comunes en los niños, el riesgo de lesiones graves y permanentes requiere una aproximación cuidadosa, entendiendo las particularidades anatómicas únicas de los niños, reconociendo las limitaciones y beneficios de los distintos equipos de inmovilización cervical, y practicando y planificando las maniobras correctas de inmovilización cervical, podrá proporcionar una adecuada atención del niño con trauma pediátrico.